Vamos a comenzar entonces con una oración por todos ustedes y por sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor bueno, Padre amoroso, en esta mañana queremos entregarte la vida de todos nosotros. Queremos poner en tus manos, como Padre misericordioso, la familia también de cada una de las hermanas y hermanos que nos escucha. Tú nos creaste, Señor, nuestra vida está en tus manos. Tú diseñaste cada una de las partes de nuestro ser. No estás lejos tú, Señor, de los acontecimientos que cada uno de nosotros vive a diario. Es por eso que te queremos pedir que permanezcas con nosotros también durante este día, que no nos permitas caer hoy en pecado mortal, que dispongas nuestros corazones para la celebración de este tiempo especial de la Cuaresma, que como la Virgen María nosotros podamos ser capaces de escuchar tu palabra y de ponerla en práctica a través de nuestras acciones y palabras, nuestros gestos y actitudes de cada día. Concédenos la gracia del Espíritu Santo para que estemos siempre contigo, para que tengamos fuerza y valentía para cumplir tu voluntad y para que siempre y en todo momento con nuestro testimonio de vida proclamemos tu grandeza y seamos a la vez también presencia tuya en todos los lugares donde nos encontremos. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el pasado programa meditábamos en el maravilloso tema que se convierte para nosotros como cristianos en el fundamento de nuestra fe, que es el amor de Dios. Y descubríamos cómo algo que para nosotros como cristianos católicos es admirable y es algo que nos causa siempre muchísima alegría y mucho asombro, mucha admiración, es el hecho de que Dios nos ama. Y es el hecho de que nosotros, siendo criaturas de Dios, hemos sido por Él constituidas también sus hijos e hijas en la persona de Jesús. Gozamos entonces nosotros del amor de Dios, gozamos nosotros entonces del privilegio de contar con nuestro Dios, no solamente como creador nuestro, sino también como nuestro Padre. Y veíamos cómo es en la persona de Jesús donde más se manifiesta el amor de Dios, donde de manera especial se plenifica en nosotros el amor de Dios. Y hay un pasaje muy hermoso que quiero compartir con ustedes y que se va a convertir para nosotros en la columna vertebral de nuestro tema de hoy, en torno precisamente a la presencia de Jesús, al ser de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a la presencia de Jesús en medio de nosotros. Y este pasaje es el que encontramos nosotros en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. En ese pasaje vemos a Jesús en diálogo con los apóstoles, preguntándoles una pregunta que es crucial, no solamente para ellos en su momento, sino para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Mateo 16, a partir del versículo 13. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje tan hermoso del Evangelio de San Mateo nos permite descubrir a Jesús en ese diálogo personal, privado, con sus discípulos. Todas las personas tenían algo que decir de Jesús, aquellos que ya lo habían visto hacer milagros, quienes lo escuchaban, quienes habían escuchado los rumores que se transmitían en torno a Jesús. Cada una de las personas en toda esa área en la que Jesús estaba evangelizando, instaurando el reino de Dios, ya decían algo acerca de él. No era desapercibida la presencia y la enseñanza de Jesús. Sus acciones y sus palabras no pasaban por alto tanto ni para sus oyentes como para aquellos que se beneficiaban de sus milagros y de su poder y de su inmensa compasión. Y es por eso que Jesús, en lo privado de la comunicación con sus discípulos, los llama aparte
en ese lugar tan hermoso y tan significativo que es Cesarea de Filipo, que es el lugar en el que precisamente Jesús instaura a Pedro como la base, el fundamento, la piedra de su iglesia. No de la iglesia de Pedro, sino de la iglesia de Jesús. Y promete que Él va a edificar su propia iglesia, la iglesia de Jesús, y que los poderes del infierno no van a prevalecer contra esa iglesia que somos nosotros, y que por ya alrededor de 2000 años seguimos aquí en el mundo, porque es la promesa de Jesús. Pero es en ese momento y en ese lugar especial de Cesarea de Filipo donde Jesús también le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús no quiere ser visto como una persona importante, como una persona famosa. No quiere simplemente ser considerado como una figura de la actualidad. No quiere ser considerado solamente como alguien que tiene reconocimiento social en torno al cual se dicen muchas cosas. Jesús quiere ser en la vida tuya y en la vida mía, en la vida de cada cristiano. Jesús quiere ser como Pedro lo proclamó, como Pedro lo profesó: Mesías, es decir, Salvador, es decir, Señor, es decir, aquel que es capaz de liberarnos y que es capaz de restaurar todas aquellas situaciones de nuestra vida que han sido deterioradas por el pecado y que solamente Dios, en la persona de Jesús, puede sanar y puede restaurar. Y es por eso que Jesús a sus apóstoles les hace esa pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa misma pregunta, hermanas y hermanos, Jesús nos la está haciendo hoy a cada uno de nosotros, porque es la pregunta que está en la base de nuestra vida cristiana. La manera como respondemos nosotros a esa pregunta es la manera como nosotros entendemos el cristianismo. Muchas personas han considerado a Jesús desde la perspectiva histórica. En la teología, por ejemplo, se habla de dos percepciones diferentes acerca de Jesús. Se habla del Jesús de la fe y se habla del Jesús histórico. El Jesús de la fe, que es aquel que precisamente a través de esa virtud teologal que es la fe, nosotros aceptamos en el corazón, que aceptamos como Señor, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, con el cual nosotros tenemos una relación personal y con el cual nosotros crecemos en la experiencia de su amor para disfrutar con Él un día de las promesas que nos tiene aseguradas en la eternidad, si nosotros en esta vida vivimos según sus enseñanzas, de manera especial según el mandamiento del amor. Y el Jesús histórico, que es una figura histórica similar a cada una de las que nos presentan los libros de historia y que sencillamente dio su aporte en el transcurso de su tiempo con nosotros en la tierra y que sencillamente murió, como mueren todos los que han sido famosos, aquellos sobre los que se ha escrito en la historia. Jesús no quiere ser entendido, como decíamos, simplemente como una figura histórica. No quiere ser visto solamente como el Jesús histórico. Jesús quiere ser para ti y para mí el Jesús de la fe. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo vivimos nosotros de verdad nuestro cristianismo? ¿Será que basta solamente con saber quién es Jesús? ¿Será que basta solamente con entender algunos conceptos de las Sagradas Escrituras? ¿Será que basta solamente con aprendernos de memoria algunos pasajes bíblicos que nos hablan de Jesús y que nos permiten encontrarlo en el libro sagrado como alguien especial? ¿Será que basta solamente con tener una fe simple, una fe inmadura, una fe que no me sirve para dedicar mi vida al seguimiento, al servicio de ese Jesús en el que yo digo creer? ¿Qué significa ser cristiano? Si nosotros nos atenemos a la pregunta de Jesús en este evangelio hermosísimo, vamos a encontrar la clave, la esencia de lo que la vida cristiana significa. Ser cristianos desde la perspectiva de Jesús implica tener una relación personal con Él. Saber quién es ese Jesús, conocer a ese Jesús, estar en comunicación directa y permanente con Él. Pedro, no solamente por haber sido inspirado por el Espíritu Santo para esa profesión de fe, lo pudo hacer. Es también porque había pasado tiempo con Jesús, porque había seguido sus pasos,
porque lo había escuchado, porque había interiorizado sus enseñanzas, porque se había sorprendido con sus acciones, con sus milagros, porque estaba atónito muchas veces también con la autoridad y con el poder con el que Jesús hablaba. De lo contrario, hubiera sido muy difícil para Pedro haber prorrumpido, haber proclamado, haber profesado la fe suya en Jesús, fe que nosotros 2000 años después seguimos todavía profesando y proclamando. Pedro tenía una relación personal con Jesús y por esa razón era discípulo suyo. No era solamente un seguidor que estuviera esperando a que Jesús saciara su hambre o a que curara sus dolencias o a que lo liberara de sus demonios. Pedro, al igual que los otros discípulos, tenía una relación personal con Jesús. Si tú, si yo, si cada uno de los que nos decimos cristianos, católicos, queremos de verdad ser cristianos, queremos llevar la esencia de nuestro cristianismo, es precisamente eso también lo que necesitamos hacer. Una relación personal con aquel que es nuestro Mesías, con aquel que es nuestro Señor, con aquel que es nuestro Salvador, con aquel que puede liberarnos, con aquel que puede sanarnos, con aquel que le da sentido a nuestra vida, con aquel que es nuestro principio y fin, que es nuestro camino, la verdad y la vida. Con Él en quien vivimos, nos movemos y existimos. Con Él a quien nosotros nos hemos unido en el bautismo. Con Él a quien nosotros recibimos de manera especial en la comunión, en la Santa Misa. No vale solamente decir que creemos en Jesús. El apóstol Santiago nos dice en su carta que también los demonios creen en Jesús y los demonios por creer en Él no están salvados. No basta con tener una fe de nombre que nos sirva solamente para identificarnos mediocremente con lo que decimos ser, pero que nuestra vida está lejos de esa realidad. No basta con buscar a Dios, con buscar a Jesús, simplemente cuando lo necesitamos, porque la denuncia de Jesús a estas personas a las que sació su hambre en la multiplicación de los panes era la misma. Ellos no lo seguían porque Él fuera su Dios, porque Él fuera su Mesías, porque Él fuera su Salvador. Ellos lo seguían sencillamente porque Jesús había saciado su hambre. Y Jesús nos invita a no trabajar solamente para saciar esa hambre, sino para saciar nuestra hambre espiritual, nuestra hambre de trascendencia, nuestra hambre de eternidad. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que tenemos dentro de nosotros una parte de eternidad, una parte de trascendencia, una parte que solo puede ser colmada plenamente en Dios. Pero nuestra experiencia de Dios va a ser plena, va a ser verdadera, va a ser auténtica, va a ser absolutamente plenificante en nuestra vida cuando nosotros nos tomemos el tiempo y nos tomemos en serio la invitación de ser cristianos, porque tengamos una relación personal con Jesús. Hay una comparación muy hermosa que quiero compartirles. No es mía, la leí el otro día de un sacerdote, no recuerdo su nombre, y estaba el sacerdote hablando acerca de el amor humano. Estaba contando cómo en su experiencia como hombre, por supuesto, él había tenido una novia y la había querido muchísimo. Y este sacerdote comparaba el amor humano, las características y las vivencias mismas del amor humano al amor que nosotros tenemos cuando nos decidimos a amar a Dios. Si ustedes que me oyen ahorita han tenido alguna vez la enorme oportunidad de haberse enamorado de su novio, de su novia, de su esposo, de su esposa, y ojalá que todavía estén enamorados, se darán cuenta cómo cuando uno está enamorado de alguien, prácticamente la vida de uno gira en torno a esa persona. Cuando nos despertamos, la primera persona que se nos viene a la mente es la persona que amamos. El momento de compartir los alimentos es un momento que se hace especial cuando yo estoy tomándolos con esa persona a la que yo amo. La ausencia de esa persona se convierte para mí en una tortura, en un castigo, se convierte para mí en un sufrimiento. La mayor dicha para mí cuando estoy enamorado es el estar cerca de la persona
que amo. Pues nuestra vida cristiana, nuestra relación personal con Jesús va a ser plena, va a ser auténtica en el momento en el que nosotros lleguemos a tener tanta dependencia de Jesús como el enamorado de su enamorada, como la enamorada del hombre al que ama. Cuando nosotros seamos capaces de agonizar por la presencia de Jesús, por la persona de Jesús, y cuando nosotros anhelemos saciarnos con lo que Jesús nos ofrece y solo Él nos puede ofrecer, ahí podremos nosotros decir verdaderamente que somos cristianos, que somos sus discípulos, que nos hemos unido plenamente a Él. Ahí podremos decir como San Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso, yo no sé ustedes, pero en mi caso como cristiano, como creyente y como sacerdote, tengo todavía un camino muy largo por delante para recorrer, porque todavía necesito seguirme enamorando de la persona de Jesús. Necesito que Jesús se convierta todavía para mí en el centro de mi vida, que sea la persona más importante, que no haya alguien todavía por encima de Él. Por eso vamos a escuchar una canción que nos va a ayudar a nosotros a meditar esta realidad maravillosa en torno a la pregunta que meditábamos hace un momento y sobre la cual hemos venido haciendo esta reflexión. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero más importante aún, ¿quién dices tú? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Yo allané el camino para que no tropezaras y cogí tu mano para que no te cayeras. Anduve contigo sin que te dieras cuenta. Te hablé en el silencio con amor. Fui yo quien escuché todos tus pensamientos, quien puso emociones en tu corazón. Yo sé que las lágrimas en tu dolor llené tu vida de ilusión. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Increpé al viento para que no naufragaras. Creíste en mí, te libré de todo mal. Tocaste mi túnica y te di la vida, te hice ver una nueva realidad. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Eres quien yo necesito y da sentido a lo que vivo. El Dios que llena mi corazón, quien me pide confianza y me llena de esperanza, quien me habla y me escucha, quien me mira y me pregunta. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo?
si nadie te ama como yo. La experiencia del amor pleno es la experiencia del amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros, hermanas y hermanos, experimentar ese amor de Dios? Acercándonos a aquel que es el amor. Así como no es posible que un muchacho, un joven, llegue a conocer plenamente a la joven con la que se va a casar o viceversa, hasta que no pase tiempo con ella. De la misma manera nosotros no vamos a conocer plenamente a Dios si no nos tomamos tiempo cerca de Él, tiempo con Él, tiempo de calidad, tiempo en la oración, tiempo meditando en su palabra, tiempo viviendo los sacramentos, tiempo estudiando nuestra fe católica, tiempo conociendo su iglesia, la iglesia católica, la iglesia que Jesús fundó. Por eso, si queremos nosotros crecer en la experiencia de su amor, tenemos que estar cerca de aquel que es el amor. Retomando nuestras ideas de tema que estábamos desarrollando ahorita en torno a la persona de Jesús, en la respuesta que como cristianos católicos tenemos que dar nosotros a esa pregunta tan importante, vamos a seguir avanzando entonces en algunas ideas para esa reflexión, porque el ser cristiano nos lleva a nosotros a irnos configurando precisamente con la persona de Jesús. Una de los signos visibles más importantes de la Cuaresma, en torno al cual nosotros podemos meditar en este primer domingo de la Cuaresma, es precisamente la de la ceniza sobre nuestras frentes. Se nos hace una señal de la cruz sobre nuestra frente y se nos dice: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, o diciéndonos, como el Evangelio de Marcos invita hoy a arrepentirnos y creer en el Evangelio, así también se nos invita a meditar en nuestro ser humanos y en nuestro ser cristianos a través precisamente de ese signo de la cruz. Muchos cristianos católicos, que se dicen católicos, creen que su signo es según el día de su nacimiento, entonces se vuelven hasta esclavos y de una manera muy absurda están buscando leer el horóscopo para encontrar allí que dicen según su signo de Leo, de Virgo, de Géminis y todas estas otras cosas que la astrología y el esoterismo han puesto en sus manos. Pero para nosotros que vivimos nuestra fe y que queremos mirar nuestra vida desde la perspectiva de Jesús, nuestro signo es la cruz. Somos cristianos y se traza un signo de la cruz sobre nuestra frente, significando precisamente el signo por el cual nosotros hemos sido salvados, que es el signo de la cruz. En el bautismo, por ejemplo, a nosotros también se nos traza con agua bendita un signo de la cruz. En el niño que se va a bautizar, con el aceite de los catecúmenos y con el santo crisma también se traza una cruz. También después, al inicio de la misma celebración del bautismo, el sacerdote y los papás y los padrinos trazan sobre la frente del niño justamente el signo de la cruz, significando todo esto que nuestro signo no es Acuario o Géminis o Virgo, ninguno de estos, sino que es el signo de la cruz, porque somos cristianos. Y lo que nos identifica a nosotros en nuestra fe y en nuestra vida humana, una vez que hemos aceptado la fe en Jesús, es precisamente esto, el seguir a Jesús, tratando de reproducir sus acciones, sus virtudes, su forma misma de vivir, su deseo de cumplir la voluntad del Padre en nuestra propia vida. Por eso vale la pena que nosotros pensemos en torno a la pregunta de Jesús: ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? Porque así como nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Jesús que le da la esencia a nuestro ser cristiano católico, de la misma manera Jesús, se podría decir, está muriendo de deseo por tener una relación personal con nosotros. Pasajes tan hermosos como Juan capítulo 15, versículo 5, nos muestran a Jesús deseando que nosotros estemos unidos a Él, y pone esa figura tan hermosa de la vid, diciendo que Él es la vid, como la plantita que produce las uvas, y nosotros somos las ramas, los sarmientos. En pasajes tan hermosos en los que Jesús habla, como en los del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, cuando nos está hablando pues de la misericordia del Padre, está hablando precisamente allí, por ejemplo, de una oveja perdida, y esa oveja perdida eres tú, y soy yo, y somos cada uno de nosotros a los que Jesús con tanto amor quiere salir a buscar. También en ese mismo capítulo Jesús habla de una moneda que se le pierde a una mujer y con mucha diligencia la mujer barre la casa hasta que la encuentra. Eso hace Jesús contigo y conmigo. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, somos lo más valioso para Dios, lo más precioso que Él tiene. Él nos ama
Nos ama con un amor que nosotros jamás podremos entender. No nos ama por lo que somos, nos ama a pesar de lo que somos. No nos ama porque somos buenos, nos ama a pesar de que no somos buenos. Nada hará que Dios deje de amarnos. Su amor es el único instrumento que conquistará nuestro corazón. Cuando nosotros no seamos capaces de superar una situación difícil, un pecado, un vicio, un mal hábito que nosotros tenemos, ser capaces nosotros de acercarnos a la persona de Jesús es lo que nos va a hacer a nosotros poder superar todas estas situaciones difíciles que nosotros vivimos a diario. Por eso la solución para todas nuestras situaciones difíciles de la vida es Jesús. Nuestra única salida es Jesús. Nuestra única salvación es Jesús. Por eso San Pedro lo reconoce, profesa su fe en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Él es de verdad nuestro Salvador. Cuando nosotros nos acercamos a Él, nuestra vida se planifica. Viviendo junto a Él, viviendo unidos a Él, es como nosotros vamos a poder dar mucho fruto. Cuando nosotros estemos en esta lucha espiritual, que es el luchar contra el pecado, y sintamos que estamos perdiendo, agarrarnos a Jesús, a adherirnos a Jesús, mantenernos unidos a Él, es lo que nos va a permitir a nosotros salir triunfantes de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Les deseo una feliz semana, que el Señor siga enriqueciendo este tiempo de la Cuaresma con todos ustedes, que siga también derramando muchas bendiciones espirituales y celestiales sobre ustedes y sobre sus familias, y voy a tenerlos siempre de mis oraciones, y a la vez también les pido a ustedes que oren por mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.